Bueno, ahí va de nuevo, lo puse en Wi-Fi, espero que no se corte. Bueno, lo que decía antes, con todo el tema del temporal y los problemas que ocasionó en el arbolado, creo que era útil decir algo. Yo ya he hecho algunos comentarios acerca de la forma en la que se gestiona el arbolado y los problemas que ya tenía al margen de este temporal. Y haciendo un paréntesis que recién lo decía y volví a arrancar, de las lamentables muertes que se ocasionaron, que ocurrieron ahí en Bahía Blanca, y un saludo a todas las familias y un abrazo a las familias que perdieron cosas y demás. Esto es particularmente para hablar de árboles, porque cuando pasa lo que pasó ayer o anteayer, y se producen daños tan cuantiosos, se vuelve a desatar esta fiebre de la gente que percibe de manera incorrecta que los daños se ocasionan porque los árboles están muy altos, porque están muy grandes, esa sensación falsa, cultural también, de que no se poda lo suficiente. Y creo que hay que hablar bastante de eso, porque nada más falso. Gran parte de los problemas que tiene hoy el arbolado, al margen de este temporal, en donde los vientos fueron terriblemente fuertes como para producir daños, al margen de si los árboles están sanos o no. Normalmente en tormentas se caen árboles, se derraman árboles, y el principal problema no es la falta del mantenimiento, sino el mal mantenimiento. Supuestamente la gente que maneja arbolado es gente preparada, es gente estudiada, todo el tiempo chapean con el tema de la arboricultura, y los manejos que se hacen en arbolado son cada vez peores. Uno cada vez ve más desastres, quizás en gran parte motivados por la presión que incide la inseguridad y la necesidad de que se vean las luces y las luces LED y esa publicidad, ese círculo vicioso que se alimenta constantemente cuando empiezan a publicar en Instagram o en las redes sociales que el Estado te va a podar, el Estado va a tu barrio, y publicitan la poda como algo necesario, como algo bueno, como una reparación, como una modernidad de que va el Estado y ahora se va a ver la luz y todo eso. Bueno, es un círculo vicioso que se fomenta cada vez más, y cuando vienen los vientos y vienen los temporales, todo ese cúmulo de malas decisiones hace que los daños sean todavía peores. Repito, lo que pasó estos días, el viento fue terriblemente fuerte, y al margen de los daños por los malos manejos, hay un daño que produce el viento de por sí, que son daños muy puntuales, fenómenos que no pasan seguido, por suerte. Pero bueno, lo necesario es hablar y tratar de desmentir esto de que los árboles se caen o se quiebran porque no se podan. Todo lo contrario. Hay un montón de daños que hoy ocurren en el arbolado urbano por malos manejos, y voy a nombrar algunos de ellos. En especial, gran parte de las caídas de árboles adultos que se explican porque todos los años, 1, 2, 3, 4, 5 veces, cualquier contratista que pasa por la vereda rompe raíces sin ningún tipo de protocolo que respete la sanidad de los ejemplares, o sea, a hachazos. Arriba le tiran cemento, arriba le tiran tierra, le ponen cualquier cosa. O sea, cada uno que pasa fibra óptica, rompe raíces, pasa el que repara la EPE, rompe raíces, pasa el que repara la cañería de agua, rompe raíces. Los árboles están constantemente sometidos a corte de raíces en la vereda, y después lógicamente se empiezan a torcer hacia el centro de la calle, un poco también por el tema de la luz, y con los vientos fuertes las especies que son más dependientes de los anclajes hacia los costados se terminan cayendo. Esa es una causa bastante notable de caída de ejemplares. Después hay otro vicio, que es con el tema de la inseguridad. Se ha decidido empezar a podar los árboles hacia arriba, o sea, elevar artificialmente la copa, dejar la sombra recontra alta, para que no moleste a las luminarias, y eso hace que los árboles se críen débiles, que aumente la corriente de viento que los protege adentro de las cuadras, y que haga palanca, porque todo el peso está en una rama muy finita arriba, que es la que sostiene las hojas. Los troncos no son gruesos y eso se derrama constantemente.
Y otra parte muy importante, que es lo que yo trato de hablar más, porque los otros son, digamos, cuestiones técnicas del trabajo con árboles que yo no realizo, pero obviamente veo como persona que se dedica al cultivo de árboles. El tema que a mí me preocupa es la mala selección de especies. Estamos trabajando con una selección de especies pensada hace 100 años atrás, que prácticamente se mantuvo inalterable en estos 100 años de paisajismo. Tengamos en cuenta que las especies que normalmente se llaman nativas en el arbolado urbano, que se usan porque el uso de especies nativas es realmente escaso, las especies que se llaman nativas, el lapacho, el jacarandá, la tipa, todo lo escasamente que se usa en cantidad, digamos, esas especies se pensaron, se trajeron hace 100 años atrás. Después de eso no hubo nunca más un atisbo de innovación. Entonces tenemos unas pocas especies que son generalmente especies de selva, salvo el lapacho, que es una especie chaqueña, y la gran parte de las especies que usan en arbolado son especies templadas, son especies exóticas de climas templados o fríos. Especies de hoja ancha, especies caducas, especies que nada tienen que ver con nuestra realidad hoy. A lo mejor hace 50, 60 años atrás funcionaba todo lo más bien, pero creo que en este periodo de triple niña que hubo, tuvimos una oportunidad de ver de manera muy precisa que hay especies en el arbolado que ya no sirven más. Los acer, por ejemplo, están en un estado sanitario deplorable. Tilos vivieron, al menos acá en esta latitud, probablemente más abajo hacia Buenos Aires, todavía tengan un changüí un poquito más, pero teniendo en cuenta que ya hace 40 grados está en Bahía Blanca, los tilos sufren mucho la sequía y la baja de napas y la falta de humedad ambiente. Habrán notado que la gran mayoría está sin hojas o con las hojas quemadas. Bueno, tilo, acer, los plátanos, que son quizá de los árboles que mayor sombra brindan hoy en el espacio público, dentro de las especies que más se utilizan, ya empiezan a perder en los veranos duros un tercio de la hoja, un tercio o a veces la mitad de las hojas, y habrán visto cómo en los veranos parece que estamos en otoño, con los pisos llenos de hojas secas, de fresno, de plátano, de tilo, que es una defensa de la planta cuando le falta agua y cuando sufre mucho la falta de humedad ambiente. Entonces, estamos trabajando con esa selección de especies y los años secos empiezan a producirse daños que se cobran en los años lluviosos de niño, donde los pisos se aflojan, donde llueve mucho y donde usualmente hay temporales de viento un poco más fuertes. No que no haya viento, porque hace 3 años que vivimos prácticamente con viento casi todos los días. Entonces, todo ese cúmulo de daños empiezan a afectar el arbolado público. No es una cuestión de que falta poda, y esto es necesario transmitirlo porque está esa creencia popular muy arraigada que presiona sobre las administraciones públicas y las gestiones, lamentablemente, como lo primero que hacen es sacarse el problema encima. Cuando un vecino hincha mucho las pelotas, van, podan y se terminó, o van y le sacan el árbol. Hay algunas cosas para decir. Hoy no se pueden perder árboles. Eso es algo que habría que grabarse en la cabeza. Sé que los árboles, algunos causan problemas, sé que hay otros que están ahí medio teclando. Lo que está en buen estado sanitario y lo que brinda sombra es un ejemplar que no se puede perder. Entonces, no hay que sacar árboles. Y hay que tratar de resolver los problemas que el árbol le ocasiona al vecino en la vereda, para que el vecino no presione sobre el arbolado público. Cuando pasan estas cosas, que se pierden un montón de árboles, las ciudades sufren muchísimo. Nosotros estamos teniendo veranos chaqueños de 40 grados en las ciudades, y en lugares ya no se puede caminar, en las peatonales donde no hay planta, en las cuadras finitas de los microcentros, se está haciendo muy complicado vivir en una ciudad. Entonces, la cuestión del arbolado público y su correcto planeamiento hoy necesita un reset. Necesitamos repensarlo, así como se pensó hace 100 años con el fresno, con el plátano, con esas especies que hoy están en una realidad que no era la realidad en cuanto se pensaron, porque hoy hay edificios muy altos, las veredas se han angostado, el clima es otro, hace mucho calor los veranos, hay muchísimo viento, las napas están bajas después de 3 años de niña, entonces empezamos a necesitar otro tipo de árbol en la calle, quizás
no con hojas tan grandes, quizás mucho más duro y más resistente a los calores. Yo tengo la idea particular de que hay que empezar a darle bola a la especie chaqueña, y quiero resaltar que la Argentina tiene, obviamente en todas sus ecorregiones, casi 600 especies, un poquito más de 600 especies de árboles nativos, y usamos menos de 10 en las calles, en cantidad. Y particularmente en mi provincia, la provincia de Santa Fe, tiene un listado de especies de casi 100 árboles, y usamos uno, que es el lapacho, que es de nuestro Chaco húmedo. El resto son especies de otras ecorregiones, y de ecorregiones tan remotas que no tienen nada que ver en Santa Fe, como el jacarandá, como la tipa, todas especies que van a empezar a dejar de andar en tiempos cercanos, porque no están preparadas para estos climas y para estas realidades. La realidad de la crisis climática es evidente, está entre nosotros, al margen de que algunos personajes crean o no, y hay que bancársela y hay que adaptar y trabajar mucho en la adaptación, porque si no, no vamos a comer, no vamos a poder caminar por la calle, nos va a costar mucho habitar las ciudades durante las olas de calor, y hay que tratar de generar una infraestructura verde urbana, sana y resiliente, que esté adaptada a esta realidad, que es otra. Y bueno, lamentablemente hace un montón de tiempo teníamos tiempo de agarrar, sacar árboles, ensayar y hacer un montón de cosas, y hoy hay que empezar a acelerar esos recambios y tratar de minimizar los errores, porque cada árbol que perdemos necesitamos después 10 o 15 años para recuperar la sombra, una mínima sombra, porque cuando se cae un árbol enorme que tenía 40 o 50 años, reemplazar esa sombra hoy, bueno, nada, el reloj no hace tic-tac, y la verdad que estamos bastante apurados con el trabajo. Hay un montón de cosas que quería decir, algunas se me fueron ya de la cabeza, pero creo que en estos últimos años fue una oportunidad muy grande de aprendizaje, y también de empezar a pensar un poco en el pragmatismo y no tanto en los fundamentalismos. Yo sé que, por ejemplo, mucha gente se queja de los árboles grandes y tienen miedo por la cantidad de perjuicios yo sé que hay árboles grandes que están intrusando domicilios, que están levantando puertas con las raíces que se meten dentro de las cañerías. Miren, la cuestión de abajo se soluciona, y la cuestión de arriba lleva mucho tiempo crear la sombra. Entonces tenemos que tratar de tener conciencia de los momentos que se viven, y también plasticidad para ver que ese árbol que nosotros ponemos en la calle se adapte, sí, va a quedar grabado, se adapte al futuro que va a venir, que va a ser un futuro. Cada año que pasa es cada vez más complicado poner un árbol en la calle. Al árbol hay que regarlo, hay que mantenerlo hasta que se empieza a valer por sus propios medios. En el centro de una ciudad está haciendo 50, 55 grados. Entonces, bueno, cada año que pasa, esa complejidad de crear un nuevo arbolado se hace más difícil, y urge que empecemos a cambiar la realidad y que empecemos a pensar el arbolado urbano de otra manera. Pero sobre todo que empecemos a tratar de cambiar la cabeza a las personas para que no se quejen de las plantas. Porque lamentablemente el árbol que no molesta, que hay como una fijación con que el árbol no tiene que causar perjuicio, no tiene que molestar, el árbol que molesta, de 3, 4 metros de alto, que no rompe raíces, que tiene una sombra prolijita, ese árbol no brinda hoy en la ciudad ningún tipo de beneficio, ni aun si es nativo y está lleno de flores y atrae bichos, porque esos bichos con el calor no van a venir, y la realidad urbana va a hacerse cada vez más difícil, porque necesitamos urgente pensar en un arbolado que refresque las ciudades, o sea, como parte de una infraestructura verde que permita que con la crisis climática y las temperaturas ascendentes nosotros podamos caminar por la calle sin derretirnos. Ya a esta altura no hace falta explicar cuál es, que la sombra se dé a determinada altura, que tratar de cubrir las calles, y sobre todo que las discusiones sean en torno a aumentar la masa verde. O sea, si hay calles con veredas muy chiquitas, hay que pensar cómo restamos calle y aumentamos vereda para que menos de una mano pueda haber árboles. Y en ese sentido, yo hablaba del aprendizaje. Cuando nosotros arrancamos a difundir el tema de las nativas, hacíamos mucho hincapié en la nativa como parte de una nueva vida de la naturaleza dentro de las ciudades, de renaturalizar las ciudades.
Y bueno, lo cierto es que si yo en mi pueblo me toca poner un arbolado con espinillo, voy a tener un arbolado muy resiliente, pero no voy a tener mucha sombra. Y en ese caso yo hablo siempre del pragmatismo, que tenemos que empezar a elegir especies bien de arbolado. Quizás no vamos a tener un arbolado que dure 100 años como duró el arbolado que pensó Thais y que pensaron tantos otros que fueron responsables de aumentar la masa verde de nuestros pueblos con especies de afuera y demás. A lo mejor no vamos a tener un arbolado que dure 100 años, pero sí vamos a tener un arbolado que podamos mantener pensando siempre en adaptarnos a realidades climáticas que van a ser cada vez más complicadas. Entonces, bueno, no quería extenderme mucho. No sé si alguien ahí me puso que tenía alguna pregunta, que la haga, voy a tratar de leer. No quiero extenderme demasiado porque ya he hecho otros vivos y siento que me termino repitiendo, pero creo que tenemos sí que hacer un esfuercito en tratar de educar con respecto al arbolado que necesitamos. Yo sé que hay un montón de gente que trabaja en arbolado que es amante de las especies exóticas. Hago un voto para que esas personas empiecen a darse cuenta de que ya hay algunas que no andan más. Y sobre todo que los profesionales de arbolado y que nosotros como ciudadanos podamos presionar, ahí te leí, Cris, ahora te contesto, podamos presionar a las administraciones para que no entren con la motosierra al barrio y corten todos los árboles de la misma manera y dejen las copas allá arriba, donde el viento hace mucho más presión. Miren, hay otra cosa que me olvidaba de decir, y es que el avance del negocio inmobiliario en la ciudad está literalmente depredando la masa verde de la ciudad, sobre todo en el microcentro o en los centros urbanos densos, que es donde se hacen los edificios. Estamos perdiendo árboles de a montones. Cada edificio que se hace, en general, tumba un árbol de gran porte, y si lo recambia con el famoso árbol que no molesta, que es un árbol inservible, de tamaño chiquitito, que no sirve para nada. Entonces, lo que pasa es que van quedando las alineaciones muy incompletas, con 3 árboles de una mano, 4 o 5 árboles de la mano de enfrente, y esos árboles empiezan a sufrir un montón más el calor, empiezan a sufrir un montón más los vientos, esa formación compacta, esa alineación compacta de árboles con mucho follaje, que evita que haya un montón de viento, el túnel de viento, y que los árboles se cuiden uno con otro. Eso se empieza a romper, y lamentablemente nos vamos quedando cada vez, los árboles viejos que quedan, al encontrarse solos y más expuestos a las condiciones agrestes que tienen hoy para vivir dentro de una ciudad, todo se viene abajo con mucha velocidad. Habrán notado en algunos momentos que los jacarandá pierden un montón de follaje en época donde deberían tenerlo. El jacarandá es un árbol semi-persistente, pierde las hojas solo cuando está por florecer, y están viviendo mucho tiempo sin hojas. Y es un bajón, porque es una especie que representa un gran volumen del arbolado de un montón de ciudades, y que a la gente que maneja el arbolado les gusta mucho, y a los vecinos, hay que decir, a algunos también, porque es un árbol lindo. Y lamentablemente siguen plantando jacarandá sabiendo que ya están expuestos a un montón de condiciones difíciles, que en gran parte del año pierden el follaje y siguen poniendo jacarandá. Entonces es parte del daño que vengo nombrando desde el principio, es que hay un mal mantenimiento, hay una anarquía en el trabajo sobre las raíces en vereda por parte de las contratistas, y que además hay una pésima selección de especies que hay que cambiar. Y cuando me preguntaban recién qué especies, el lapacho como el modelo, es un árbol de gran volumen que necesita una vereda amplia para ponerse, pero es un modelo del árbol chaqueño, que es duro, que se la aguanta, que resiste el calor, que no es tan fácil de tumbar, que tiene un nivel de raíces, un anclaje bastante duro, por así decirlo. Y hay un montón de otras especies del Chaco húmedo, sobre todo, que son aptas para poner en el arbolado urbano. El viraró, el guayaibí, el peteribí, el camboatá,
el anchico podría pensarse, la tipa colorada. Sí, el jacarandá está afectado por una plaga, pero siguen plantando y esa afectación lleva bastante tiempo. Entonces, las especies chaqueñas tienen un potencial. En Santa Fe tiene más de 100 especies de árboles y usamos solo el lapacho. Y hay una oportunidad para empezar a investigar y a tratar de llevar a la calle un montón de especies que estoy seguro que van a servir y que van a aportar a que tengamos un rebolado sano para los próximos años. Lamentablemente hay una insistencia en seguir usando especies que ya se saben que no funcionan, y también una realidad es que a la especie hay que producirla, ese trabajo lleva tiempo, muchas veces los municipios son adictos a las compras en los viveros de plantas, de los viveros de árboles que no tienen plantas nativas. Y como siempre digo, no podemos dejar el manejo del arbolado público, la decisión de qué especies se plantan en manos de la oferta privada. Con lo cual, así como hicimos en Rosario en su momento, haciendo un vivero de nativa de cero, los municipios tienen que animarse a hacer viveros de nativas, a probar los árboles que su realidad, su tamaño de calle, su tamaño de vereda, su realidad climática les indica que hay que probar, y quizá desde las provincias sí hacer un aporte a crear viveros grandes que puedan capacitar y que puedan hacer el trabajo de recorrer el monte, hacer los bancos de semilla y crear un conocimiento base. Pero bueno, más allá de eso, y el vivo era en sí para tratar de pedirles a ustedes que hagan ese trabajo de transmitir, que no es la solución pedir poda. Entonces, bueno, traten de caminar el discurso y traten de meterle al vecino que por ahí está medio denso con el tema de que le saquen el árbol, de que poden el árbol porque se va a caer, que en realidad lo que lo hace caer muchas veces son los malos manejos y no justamente la falta de poda. Bueno, lo que se acepta en las veredas es una cuestión de determinaciones técnicas que para un lado son de 5,5 metros y para otro lado en Rosario están plantados en vereda de 2 metros y están bien. Es más el tamaño de la plantera o de la superficie, a mi parecer, es un problema sobreestimado, que es muy un problema de libro. Que vos hablas con un profesional y te dice, no, la plantera, el tamaño de la plantera no le dejan lugar. En realidad que el árbol abajo extiende las raíces igual, y que 50 centímetros más de plantera para un árbol que tiene 15 metros de alto no hace demasiada diferencia. El árbol ya a esa altura está con las raíces obteniendo nutriente y agua por sí mismo. Obviamente si las planteras fueran más grandes sería mejor. La realidad es que esas planteras después, si no están mantenidas a nivel de jardinería, la gente empieza a transitar igual por la tierra, eso se compacta a nivel cemento y es muy poca el agua que infiltra por ahí, salvo que tenga un cerquito hecho que junte, que haga como una palangana, pero no hace falta una vereda de 5,5 metros para meter un lapacho. Las veredas que yo tengo acá en mi pueblo son veredas recontra amplias, están llenas de plátano y hay lapachos también y son veredas de 3,5 metros, y en 3,5 metros para un lapacho es más que suficiente, no hace falta una vereda de 5, 6, 7 metros para poner un lapacho. La realidad. Así como hay un montón de especies más que quizá no tienen copas tan anchas como el lapacho, el viraró por ejemplo, que tiene un porte más columnar, o el guayaibí, y no es el lapacho la única especie que se puede usar. Sí hay que buscar especies que cierren copa a una altura relativamente alta, no enamorarse exclusivamente de la especie caduca para que en el invierno o en el otoño la ciudad quede absolutamente sin ningún tipo de verde, e ir mezclando. Cuando uno aumenta la complejidad del arbolado público, aumenta la complejidad del mantenimiento y obviamente después termina siendo motosierra para todo igual, pero cuando uno aumenta la complejidad también aumenta la resiliencia del arbolado. Si uno tiene un pueblo que tiene un arbolado 100% Acer y 50% Acer y 50% Tilo, en verano se va a quedar sin sombra. Y si uno tiene un arbolado con 10 especies, probablemente las 10, 3 o 4 anden y el resto no. O sea que cuando uno aumenta la complejidad, aumenta también en cierta forma la resistencia del conjunto. Así que
yo digo, hay que salir un poco de los libros, hay que salir un poco de esa rigidez del manejo que imponen los profesionales, porque con el manejo que imponen los profesionales hoy, tenemos el arbolado que tenemos. Que no necesariamente quiere decir que por ese mal manejo se cayó todo el arbolado de Buenos Aires, porque hubo un temporal fuertísimo, pero si tomamos en consideración lo que pasa en Rosario, donde hace muchísimo que no hay una tormenta de estas características con un montón de viento, cada tormenta que tiene viento de 30, 40, 50 km por hora termina con árboles en la calle. Y hay cuadras enteras con acer que están casi todo seco. Y pasó el verano pasado y uno recorría las cuadras con jacarandá o con tilo y no tenían sombra. Entonces, si un arbolado no brinda sombra, es un arbolado que no sirve. Y hay que trabajar mucho sobre eso. Y hay que trabajar también en cuestiones culturales, como ir a cuidar árboles que hay que sacar. Yo insisto mucho, este temporal se vio en Buenos Aires, donde había barrios con eucaliptus. Los eucaliptus se cayeron casi todos y los que no se cayeron se derramaron completamente. Los eucaliptus son un peligro, no debería haber lugar con tránsito de gente o cerca de viviendas que tengan eucaliptus. Yo sé que en Rosario hay un caso muy particular que quieren proteger un eucalipto que está en el medio del barrio y la municipalidad lo quiere sacar porque es consciente del riesgo. No se puede tener eucaliptus cerca de zonas pobladas porque son un peligro, se derraman incluso a veces sin viento. Y también hay que actuar sobre las cuadras que tienen arbolado, que son árboles que no funcionaron y que están clavados a una altura de 3 o 4 metros, decrépitos. Árbol que no da sombra, hay árboles que hay que reemplazarlo lo más antes posible. Porque dentro de 10 años va a ser todavía más difícil reemplazarlo. Es bastante complicado ese tema. Los árboles tienen tiempos casi humanos. Uno los planta y en general le empiezan a dar sombra a los 10 o 15 años, que cuando uno empieza a ser adolescente, por así decirlo, y no es tan fácil probar y hacer ensayo. Entonces, tener árboles que no cumplen su función en una plantera, bueno, tratemos de reemplazarlo rápido porque dentro de 10, 15 años vamos a necesitar la sombra mucho más que hoy. Y ese árbol siguen pasando los años y no sigue ocasionando ningún beneficio en la calle. Entonces, tratemos de ser flexibles, tratemos de evitar que el tema de la poda se popularice pensando que es un bien, pero también pidamos donde hay árboles que ya no funcionan, que esos árboles sean recambiados rápido y que podamos tener sombra en la calle, porque si no vamos realmente a tener un problema. Bueno, hasta acá voy a llegar porque ya hablé suficiente. Voy a compartir este video para el que lo quiere escuchar después, pero como lo había hecho en Twitter y algunos compañeros me pidieron que haga algo por acá para que lo que había puesto llegue a más gente. Igual ya hay un montón de gente que habló en estos días, gente que sabe mucho más que yo sobre qué pasa con los árboles frente a estos eventos catastróficos. Pero yo quizás le agrego el tema de que al margen de los manejos con respecto a los malos manejos que estamos haciendo con el arbolado, hay una cosa en la que los profesionales en general no hablan, que es en cambiar la selección de especies. Y en eso hay como un consenso dentro de los profesionales que siguen insistiendo con árboles que entienden, pero que tienen corta vida útil porque la crisis climática se los va a llevar puestos. Entonces, además de los daños sobre el arbolado, también tenemos que trabajar mucho en un nuevo arbolado. Tenemos que repensarlo, así como lo repensó Thais hace 100 años. Hoy tenemos que repensarlo de vuelta, porque sinceramente ya no anda más. Y estos daños que nos hacen al arbolado en los años secos, donde la napa bajan y los árboles tienen poco acceso al agua, cuando vienen estos años húmedos, el arbolado, el tiempo se cobra, el estrés hídrico y el estrés térmico se cobra en el arbolado todos los problemas que ocasionaron antes. Así que ¿cuáles se va a llevar puesto de la crisis climática? Bueno, ya lo dije antes, acer, tilos. El fresno todavía anda, pero no creo que tarde mucho en empezar a manifestar síntomas ante el estrés térmico. Los plátanos ya andan en verano, con los veranos secos, con el 40-50% menos de hojas. Así que todos esos árboles, a medida que vayan avanzando las temperaturas y que los años niñas se hagan cada vez más críticos para el verde urbano, esas especies van a dejar de andar y va a haber que reemplazarlas. Un año como este, donde vuelve el Niño y vuelven las lluvias, vamos a tener muchos árboles que se caigan
pero los árboles que estén en buen estado sanitario, vamos a ver que el verde, ese verde negro de los años de lluvia, nada, se parece que está todo bien, pero nada, el daño está ahí. Los años niños para nosotros siempre son más fríos. Ustedes recordarán cuánto calor hizo el año pasado. A esta altura ya teníamos 3 olas de calor, creo. Y este año está re tranquilo. Yo prendí el aire acondicionado un solo día. Porque los años niños llueve más, porque hay muchos más días nublados, porque es más fresco por la humedad ambiente que hay. Y bueno, en esos años el verde urbano la pasa bomba. Empieza a haber hay buena humedad en los primeros 2 metros del perfil. Si llegamos a encadenar 2 años seguidos de niña, las napas están en buen nivel, los árboles toman un montón de agua, absorben un montón de nutrientes. Sí, Catalpa no anda hace 15 años más o menos. Bueno, absorben un montón de nutrientes, pero ¿qué pasa? Vienen los años niña, y sobre todo como ahora, que generalmente la niña viene 2 años pegados seguidos, las napas bajan, la humedad ambiente desciende, deja de llover, y en esos momentos donde hay 42, 43, 50 grados dentro de una ciudad, sin agua en el perfil, sin agua en las napas, hay un montón de especies de árboles que están acostumbrados a un clima mucho más templado, que empiezan a morirse. En general, si no se mueren esos años, se mueren el año siguiente, donde viene una temporada de lluvia y los barre el mapa. Entonces, la cuestión no es pedir poda. La cuestión no es sacar árboles a mansalva por miedo que se caigan. Tenemos que tolerar que el árbol nos cause cierta incomodidad, o en la calle o en la vereda, para poder existir, porque nos da sombra. El árbol que nosotros pretendemos que no nos cause ninguna molestia, ese árbol nos brinda servicios ambientales porque mide 2 metros de alto, 3 metros de alto, no llega a dar sombra ni al techo de una casa, y nada, está el pedo, es una cuestión decorativa nada más. O una cuestión, a lo mejor un arbolito chiquito que sirve para atraer bichos, pero lamentablemente cuando las ciudades se empiezan a calentar, si no tenemos sombra, los bichos no van a venir. No van a venir en medio del cemento a alimentarse de esa planta ni a nidificar en ese arbolito, porque va a ser un lugar horrible para ellos. Entonces primero necesitamos la sombra. Necesitamos una masa verde que nos permita respirar un aire medianamente sano. Digo medianamente porque en la ciudad el aire no es sano, pero sin árboles sería todavía peor. Y en todo caso, que las plantas nativas de baja altura o que no se pueden poner en una calle sean el 100% de todos los parques donde no hay restricciones de calle, donde no hay restricciones de vereda, donde no importa si el árbol tiene mayor altura o menor altura, pueden coexistir ambos tamaños. Pero tenemos que tratar de pensar un arbolado nuevo para las calles angostas de las zonas urbanas densas, que es donde realmente está el desafío. El desafío que una vereda de 5 metros no tiene nadie. Puede poner un palo borracho, puede poner un ombú, puede poner un timbó en esa vereda. El desafío está en encontrar un árbol del porte adecuado, que resista cierto mantenimiento y que sea resiliente frente a lugares que están teniendo cada vez más temperatura, y que hoy en una ciudad con los edificios calientes y la calle caliente, probablemente al margen de que las temperaturas ambientes sean 40 grados, cuando uno ponga un termómetro o una pistola de calor, se dé cuenta que en el medio de la calle hacen 60 grados, no 35 o 40. Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho, ahí es donde hay que llamar a la gente que recorre el monte, que conoce de especies y que las hizo germinar, y también convocar a la gente que está encargada de poner esos árboles en la ciudad y que está acostumbrado a ver cómo los árboles responden en una vereda, juntar todo ese conocimiento y pensar un arbolado nuevo. Y si la gente que está hoy no lo quiere hacer, bueno, tendremos que presionar, esperar que se jubilen y tratar de que haya nuevos ingenieros agrónomos, nuevos ingenieros forestales que tengan ganas de pensar un arbolado distinto para poder tener ciudades vivibles dentro de 15, 20, 30 años y más también. Así que bueno, hablando de eso, les pido que comuniquen esto, que tratemos de frenar esa manía con la poda desde los lugares que podamos. Si es frente a las administraciones, mejor. La inseguridad no se resuelve destruyendo árboles,
el progreso de los edificios. Entre edificios y árboles tenemos que elegir árboles, entre calles y veredas angostas tenemos que elegir calles angostas y veredas para árboles, y cuando viene el viento y vienen los temporales y viene la época de calor, nos tienen que encontrar con un arbolado que aguante todo eso. Si no, el árbol que da sombra, el árbol que vive. Los árboles lamentablemente no son sombrillas, no son seres de plástico, no son simplemente un toldo que se pone arriba de una calle, porque si no pondríamos toldo de media sombra o de lona arriba de las calles y lo solucionaríamos. Es un ser vivo que también sufre el calor, que también sufre el viento, que también sufre el estrés de las condiciones ambientales, que sufre la crisis climática como nosotros, y que simplemente nosotros lo usamos como una herramienta y nos brinda un montón de beneficios para poder vivir dentro de una ciudad. Entonces, cuando nosotros pensamos en el arbolado, no lo podemos pensar sin pensar en las condiciones ambientales. Tenemos que pensarlo también eso, si no, y seguimos pensando en el arbolado con la lista de especies que pensamos hace 100 años, lamentablemente vamos a estar al horno en el corto tiempo. Además que tenemos un arbolado que ya tiene 80, 90, 70, 100 años en algunos de los casos, que por su misma edad biológica va a empezar a decaer. Así que nada, tenemos que repensar eso, tenemos que repensar el arbolado casi diría desde cero, usando lo que todavía anda para hacer la interfase, digamos, para tratar de no tumbar todo y empezar a probar a mansalva con cosas que no sabemos si van a servir o no. Pero bueno, tenemos que meterle a eso, porque si no, lamentablemente se va a complicar mucho para la gente que anda todo el día en la calle. Va a ser realmente difícil. Bueno, gente, eso. Voy a seguir tomando mate. Y nada, qué bajón no. Todo una oportunidad. Tenemos que negarnos a la resignación y en todo caso trabajar más para hacer mejor las cosas. Y meterle, y militar, y protestar, y quejarse, y reclamar, pero nunca bajón. Tenemos que tratar de mantener un espíritu alto para poder hacer cosas que cambien y trabajar sobre lo posible. Después lo imposible vemos si tenemos chance. Bueno, gente, hasta luego, nos vemos.